buenos días, bienvenidos a un espacio de Café con Riesgo de la Asociación de Profesionales en Español de la Gestión del Riesgo y la Incertidumbre. Hoy día, miércoles 26 de abril del año 2023, vamos a tener un espacio de reflexión sobre un aspecto muy importante en el mundo del cumplimiento normativo, en la perspectiva empresarial. APEGRI es una asociación sin fines de lucro que se dedica a promover los conceptos de gestión de riesgos en el mundo hispanohablante. Hoy día están invitados profesionales de diversos países con los cuales se generará un taller de reflexión e intercambio de opiniones de alto nivel profesional entre asociados de APEGRI acerca del beneficiario final. Queda mención expresa que los contenidos y las opiniones vertidas por los invitados son realizadas a nivel personal y no representan en ningún caso la postura de APEGRI como asociación y por lo tanto APEGRI no asume responsabilidad por el contenido u opiniones de quienes participan. Les dejo con ustedes a Carlos Pérez, quien desarrollará la presentación específica de cada uno de los ponentes y espero que disfruten este café en los siguientes minutos. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Cibeles, por estar aquí con nosotros. Miguel, un saludo a todos. De verdad, con este tema tan interesante que hemos preparado desde APEGRI para todos los que nos siguen, ¿verdad?, en redes sociales, invitarlos a que se sumen, ¿verdad?, y compartan estos videos de café, que siempre son temas técnicos, creo, de relevancia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar del tema del beneficiario final, este tema que a nivel internacional cada día es más y más trascendente en esta lucha que se tiene tanto por márgenes de prevención de lavado de dinero como por temas de fiscales, ¿no? En el cual hay una concatenación respecto a este tema, en el cual cada día es más importante que nosotros conozcamos, que nosotros observemos, ¿verdad?, qué es lo que se está buscando, por qué tener o por qué conocer esta figura del beneficiario final, y aparte de que platiquemos, ¿verdad?, con Cibeles, con Luis, con Miguel, de este tema. Bueno, pues a lo mejor para nuestros amigos que van entrando a estos temas, que a lo mejor no lo puedan tener tan en claro, bueno, pues es señalar, ¿no?, que el tema del beneficiario final es la búsqueda de aquella persona que se pueda llegar o que pueda llegar a utilizar tanto estructuras jurídicas como figuras jurídicas, es decir, personas jurídicas, personas morales, fideicomisos, todas estas figuras que se tienen para poder llevar a cabo prácticas indebidas, ¿no? Entonces, lo que se busca a nivel general y global por parte de diversos organismos internacionales como Gafi, como Foro Global, y así hasta por regiones o sectores, pues es propiamente la partición de verificar quién es esa persona. Se tiene que tener claridad y transparencia en conocer quiénes son esas personas que, bueno, pues nos van llevando y quienes pueden llevar a cabo esa actuación, ¿no? Para que en todo momento a través de las autoridades pues se pueda conocer si hay prácticas de evasiones fiscales, prácticas de lavado de dinero, ¿no?, las tomas de decisiones. Y bueno, pues es por eso que hoy nos hemos conglomerado aquí en APEGRI y en este café para poder llevar a cabo esas menciones, ¿de acuerdo? Esas figuras. Vamos a platicar, ¿verdad?, de quién es, cómo se hace, qué estamos haciendo a niveles sectoriales. Aquí tenemos representaciones, como bien dijo Luis, de diversos países, ¿no? Está mi querida amiga Cibeles de República Dominicana, Miguel en España, Luis en Perú, su servidor aquí en México. Y bueno, pues vamos a darles una visión a lo largo de este café, de esta figura, qué es, quién es, cómo se determina y qué se está haciendo a niveles sectoriales para poder determinar o encontrar esta figura del beneficiario final, ¿no? Quizá el último antecedente en esta charla introductoria para empezar es la modificación del año pasado a la recomendación 24 y 25 del Grupo de Acción Financiera Internacional, en la cual se suma
la figura ya no solo del propietario final, sino del beneficiario final, sino el propietario final, que es ya no basta con que tengas un enlace, sino que pueda llegarse a determinar hasta que un tercero, por medio de control directo, por decirlo de alguna forma, pues también se tenga que llegar a determinar. Entonces es una figura que cada día va más al alza y bueno, pues vamos a empezar, si ustedes me lo permiten, con esta parte, dándole la palabra en primera instancia a mi querido amigo Miguel, para que nos platique un poquito. Miguel, platícanos un poquito de qué está pasando por allá en la visión europea con esta figura del beneficiario final, qué se está haciendo, qué debemos esperar, ¿verdad? Es muy importante, sobre todo para el lado de acá de Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, conocer, porque, bueno, pues sobre todo allá con ustedes en España son un referente para nosotros, ¿verdad? En mucho de lo que se va practicando. Miguel, adelante. Muy bien, bienvenidos a todos. Un placer estar un día más conversando y compartiendo pues, distintas visiones en materia de la gestión de riesgo, ¿no? Como bien está diciendo Carlos y Luis, el tema es muy interesante. Es un escalón más que tenemos en materia de prevención del blanqueo de capitales y todo lo que es la normativa internacional relacionada con los sistemas para evitar que se introduzcan en el sistema financiero las ganancias procedentes de un acto delictivo. Bien, no olvidemos que todo esto subyace a una preocupación a nivel mundial, que para prevenir, para evitar que se sigan realizando operaciones delictivas, de alguna forma surge esa labor de coordinación y de cooperación internacional. Entonces, a tal efecto, pues bueno, pues hay distintos escalones que se han ido desarrollando. Quizá la primera cuestión son las recomendaciones del Gafi, de todos los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, precisamente teniendo como punto de denominación la conveniencia de aunar esfuerzos a nivel mundial para evitar estos modelos. Quizá la siguiente cuestión serían pues el sistema de conocimiento al cliente, ver de alguna forma cómo hay sujetos obligados de prevención y cómo de alguna forma se tienen que estructurar determinadas políticas de monitorización y de sanción también. Bien, con todo y con ello, en la materia de cooperación internacional todavía quedan muchísimos caminos por recorrer. Vamos a poner entonces en contexto qué es el beneficiario real y por qué surge esto. De alguna manera, consideramos que las operaciones de blanqueo de capitales no dejan de ser pues, operaciones de canalización de las ganancias procedentes de actos delictivos en el sistema real, en un sistema financiero. No solamente procedentes de la comisión del acto delictivo, sino también hasta incluso de la receptación, es lo que se llama muchas veces el secado de dinero. Bien, y precisamente si en estas estructuras internacionales y en estas estructuras del tráfico financiero, mercantil, pues siempre una de las cuestiones importantes es conocer quién es el beneficiario real, quién es el titular real de determinadas operaciones que se canalizan, para así de alguna manera llegar a conocer quién es el autor delictivo o quién es el beneficiario del mismo. Por tanto, toda esta iteración que se está haciendo en materia del conocimiento del beneficiario real precisamente va orientado en esto. Como consecuencia de ello, pues la legislación a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel de determinados organismos, precisamente trata de estructurar aquellos mecanismos para conocer quién puede estar detrás de un movimiento financiero. Bien, no olvidemos que aquí en ese sentido nuestro ordenamiento jurídico permite sistemas que no es fácil de identificar quién está detrás de una operación. Como muy bien estaba comentando Carlos, surgen figuras que de alguna forma sanan en el tráfico, pues están naciendo pues, para dar determinadas coberturas. Háblese, una asociación, nosotros somos una asociación, que de alguna manera pues, ponemos en común el buen saber hacer de profesionales en ese sentido. Pero, ¿quién puede estar detrás de la asociación? Bueno, ahora mismo estamos viendo que hay 4 asociados de APEGRI, pero no olvidemos que bajo lo que es una cuestión en apariencia lícita, legal, operativa, pues puede haber intereses espurios que de alguna forma oculten
una operación delictiva. Situaciones de fideicomisos, que no deja de ser, pues bueno, lo que es una estructura adscrita a lo que es un fin determinado. ¿Quién es el fundador? ¿Quién es el beneficiario? ¿Quiénes son las personas que lo constituyen? Cuando ahí realmente la única forma que identifica el fideicomiso es el patrimonio adscrito a lo que es una determinada cuestión. Situaciones hasta incluso complejas, como pueden ser comunidades de bienes, herencias y toda la casuística que a nivel internacional puede surgir. Bien, no olvidemos que en el ámbito europeo se ha ido desarrollando todo lo que es una labor de armonización de la legislación de cada uno de los Estados miembros. Y aquí en ese sentido, pues Europa, pues muchas veces sigue a la zaga de, bueno, pues orientaciones que se están dando desde otros organismos. Háblese del GAFI, también es incluso, pues bueno, todo lo que es los sistemas estadounidenses. De alguna forma, en el ámbito europeo se está tomando una cierta iniciativa, un liderazgo, precisamente considerando la relevancia que implica la prevención de blanqueo de capitales y los sistemas de conocimiento de la estructura que pueda haber dentro de cualquier movimiento financiero. A tal efecto, se han ido desarrollando, y les pongo en contexto, los sistemas de directivas comunitarias. ¿Qué es esto? Bueno, pues las directivas son sistemas de legislación plena emanados por los órganos legislativos europeos y que son obligados de transposición en cada una de las legislaciones de los Estados miembros. Claro, aquí en ese sentido, pues no olvidemos que hay cierta demora en transponer las distintas directivas que a nivel comunitario puede haber en cada uno de los distintos Estados miembros. Aquí en ese sentido, fíjense cómo de alguna forma nos encontramos, pues bueno, pues que la directiva que acaba de implantarse en el ámbito español, pues era una cuestión del año 2018. Hemos tenido que esperar 5 años para adaptar nuestra legislación a las recomendaciones que a nivel comunitario se nos han ido haciendo. Y las buenas noticias que España, aquí en ese sentido, es bastante aventajada con respecto al resto de miembros comunitarios. Hay muchos países que todavía no han traspuesto todas las directivas a nivel en materia de prevención de blanqueo de capitales, de conocimiento de titularidad real y bien. Claro, aquí nos surge también otra cuestión, que es para evitar las operaciones de blanqueo de capitales, es importante que hayan organismos con una contingencia suficiente como para poder dictar la obligatoriedad de la norma. Muchas veces hasta incluso esa obligatoriedad de la norma viene del lado de un ámbito fiscal, de una actividad, pues eso, coercitiva, que de alguna manera viene asociada a lo que es los fraudes fiscales. Claro, aquí en ese sentido es uno de los temas que también a nivel mundial deberíamos avanzar, que es hasta qué punto, pues bueno, pues existen organismos de titularización, organismos de control, organismos de monitorización que hagan una prevención efectiva de las operaciones delictivas. Bien, por tanto, aquí en este sentido, si repasamos la legislación a nivel comunitaria, nos encontraremos pues una legislación de 2015 del Parlamento en la cual vienen hablando de lo que es la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales. 2015 estoy hablando. Y que de alguna manera es prácticamente ayer. Y que de alguna manera, pues bueno, vienen a establecer los marcos básicos sobre los cuales institucionalizar a nivel armonizado en cada uno de los países miembros los sistemas de prevención del blanqueo de capitales. Bien, luego por otra parte nos encontramos una directiva del año 2017 que de alguna manera viene a establecer las pautas de la lucha contra el terrorismo, ya específicamente por un problema que a nivel europeo estábamos dando. No solamente a lo que es situaciones de movimientos independentistas en cada uno de los Estados miembros, desgraciadamente en nuestro país, España, hemos sufrido pues unas circunstancias delicadas, también hasta incluso movimientos corsos, movimientos griegos, movimientos alemanes, que de alguna forma han venido a desestabilizar las democracias de cada uno de estos estados. Pero también hasta incluso nos encontramos, precisamente el verdadero impulso viene a venir por lo que es el desarrollo del integrismo islámico y determinados actos terroristas que desgraciadamente sufrimos en un ámbito europeo. No quiero recordar pues, los atentados que tuvimos en Madrid o los atentados que han sufrido en París y en Londres, movidos por movimientos islámicos, ¿no? Bien, aquí en ese sentido, después no olvidemos que precisamente en el año 2018 pues ya se
empiezan a modificar las directivas y a hacer un poquito mayor hincapié en los sistemas de argumentación, en los sistemas de cómo se llevan a la práctica los sistemas de control. Y ahí surgen entonces las medidas en materia de conocimiento real del cliente, de los sujetos obligados de la prevención del blanqueo de capitales, también hasta incluso de la titularidad real. Pero claro, de alguna forma, ¿en quién venía a depositar el sistema? Todo lo que es el conocimiento de esa titularidad real, de la prevención del blanqueo de capitales o de cualquier cuestión. Pues normalmente venían en el ámbito de sujetos que de alguna forma se utilizaban a través de ellos las ganancias procedentes de esos actos delictivos. Por tanto, sector financiero, sector asegurador u otros determinados vehículos, como pudiera ser el sector inmobiliario. Esto implicó de alguna manera, pues bueno, determinadas normativas que en un ámbito español, en un ámbito comunitario más extenso, se han ido aplicando. Ya sea, pues bueno, de lo que es el tema del registro de intereses, de lo que es el tema del conocimiento real. Y aquí entonces surge precisamente el principal asunto, que es cómo llegamos a conocer quién es el titular real de las distintas vehículos mercantiles que nos encontramos aquí. Bueno, pues aquí en ese sentido nos encontramos con que en el ámbito español la Ley Orgánica 9/2022, ayer, no, hace unos minutos, como quien dice, es cuando de alguna manera se articulan los sistemas del conocimiento del titular real de las operaciones. De alguna forma, los notarios están obligados a decir, oiga, cuando usted quiere operar en el mercado, tiene de alguna manera que hacer una declaración de quiénes son las personas que están detrás de esta cuestión. Entraremos en el concepto. Pero después hasta incluso, pues bueno, pues se desarrolla lo que es un registro de titulares reales. Bien, quizá ahora mismo, pues bueno, no sé, una de las cuestiones que estaban preocupadas a nivel europeo es cómo se accede a ese registro y cómo de alguna manera los sujetos obligados podían acceder a quién estaba detrás de una estructura jurídica. Bien, aquí en ese sentido, pues bueno, se ha ido desarrollando este sentido, pero todavía queda muchísimo recorrido por ahora. Porque no olvidemos que precisamente, pues bueno, cada vez las estructuras son más complejas. Que también hasta incluso lo que es los mecanismos para canalizar medios financieros, pues son complejos. Al hilo de esto se me ocurre una conversación de café que tuvimos hace unos meses en materia de cómo se podrían utilizar las criptomonedas para realizar operaciones de financiación y de operaciones delictivas o de canalización de ganancias procedentes de actos delictivos. Pero también incluso nos encontramos como de alguna forma, pues bueno, pues hay sociedades que todavía, pues bueno, pues pueden pasar de puntillas en el sistema. Bien, por tanto, en el ámbito europeo, ¿estamos bien? No, no estamos bien. Nos estamos de alguna manera adaptando a lo que es una realidad. ¿Que esto viene de alguna manera compasada por lo que es un mayor control y una mayor exigencia normativa de documentación de las operaciones? Sí. ¿Que de alguna manera, pues bueno, necesitamos una cooperación internacional? Desde luego. No olvidemos que ese acceso que podemos tener cada uno de los Estados miembros es solo dentro del Estado miembro, pero no existe una cooperación a nivel de los distintos Estados que permita consultar quién es el titular real de una sociedad francesa que está operando acá en España. Y con todo y con ello también hay otra serie de cuestiones que en el ámbito europeo, pues no olvidemos que tenemos determinadas puertas del sistema internacional que pudieran ser utilizadas precisamente para este tipo de cuestiones y que escapan dentro de lo que es la labor de control. Háblese lo que es paraísos fiscales, legislaciones más o menos laxas o situaciones que de alguna manera, pues con situaciones de estructuras jurídicas, no están dentro de lo que es el ámbito de control correspondiente. Bien, con estas explicaciones quería de alguna manera, pues bueno, darle un poco lo que es la visión europea de lo que es la regulación en materia del conocimiento del beneficiario real. Cibeles, ¿cómo lo tenéis en el ámbito de vuestro país, en República Dominicana? Sí, hola, buenos días a todos ya de manera formal. Escuchándote, Miguel, pues, y tratando de tocar todos los puntos que tú también enfocaste, no estamos bien, estamos en camino de mejorar, de hacer las cosas lo mejor que se pueda.
No sé si a diferencia quizás de tu entorno europeo, nosotros sí tenemos bastantes focos sobre nosotros, cooperación internacional, grupos de acción financiera, constantemente revisando todas las acciones que nosotros hacemos, que sean concretas, que lleguen a un fin positivo y que realmente pues tengan una efectividad en la lucha. Y sobre todo viene porque en sociedades como donde me desempeño, son sociedades donde sí hay mucho tema de lavado de activos, hay muchos temas de corrupción, que es una actividad precedente, y entonces ese tema está muy en el día a día. Nosotros hemos avanzado con un marco legal revisado y fortalecido en el 2017, que como siempre le deja mucho el qué hacer al sector financiero, pero que empieza también a darle responsabilidad a otros sujetos obligados, como el tema de las inmobiliarias, profesionales independientes con una gran propensión a trabajar con clientes. Tenemos un marco que recién se revisó, que es justamente para el tema de debida diligencia e identificación de beneficiario final, específicamente para eso, con mucho más detalle, que nos lleva a seguir fortaleciendo todos los mecanismos de gestión. Que nos falta mucho por hacer, como decía, sí. Que estamos en el camino, pues también. Y no sé si con eso les doy una visión global de hacia dónde estamos en sociedades mucho más pequeñitas, pero con un gran entorno, con unos grandes eventos sonoros de corrupción, de lavado de activos y con mucha propensión a eso. Así es, sí, creo que sí nos das, empezando a unir un poquito las ideas tanto de Miguel como las tuyas, Cibeles. Sí sabemos que creo que a nivel mundial hay un gran retraso en la parte de beneficiario final, creo que sobre todo porque es una obligación más de carácter de transparencia y creo que los estados no han acabado de visualizar todo lo que conglomera, me explico, el conocer realmente al beneficiario final y por qué lo quieren tener los organismos internacionales, ¿no? O sea, eso que decía Miguel, la parte de la transparencia y la cooperación, es la idea fundamental en varias áreas. Ahorita viéndolo un poco con la parte de la OCDE, por ejemplo, con la creación de International Compliance Councils, ya que tiene varios años, nace esta parte de Foro Global, ¿no? Que creo que también por ahí nos pudieras apoyar un poquito con esto de qué quiere Foro Global, porque Miguel nos platica qué hace Unión Europea, cómo lo está viendo, las carencias que aún se tienen, pero la realidad es que, si bien, como dijo Miguel, nace con un grupo de acción financiera internacional a partir de sus recomendaciones, Foro Global dice, oigan, esto también me sirve a mí para efectos fiscales y entonces lo empiezo a apropiar, lo empiezo a hacer mío. Y bueno, no sé si ahí tú nos pudieras apoyar un poquito con esas puntualizaciones que trae Foro Global en temas de beneficiario final, como para poder ir uniendo la parte de Unión Europea con las menciones que nos hace Miguel, con la parte de Foro, que son los dos organismos internacionales más importantes en esta unión, ¿no? Sí, mira, importante saber que Foro Global no prescribe ningún mecanismo particular para implementar un estándar para llegar a beneficiario final. Foro Global, que como bien mencionaste, su interés es más el tema tributario, fortalecer, eficientizar todo el tema de recaudación y que ve todas las políticas o todos los lineamientos de beneficiario final como un buen enlace y un buen camino para llegar a su objetivo principal, lo que dice es, yo no te voy a prescribir ningún estándar en particular, sin embargo, yo me voy a convertir en una persona que revise que esos lineamientos tú lo estás aplicando, que vayan acorde con tu estructura legal, que funcione a tu estructura y a tu idiosincrasia como sociedad, a tu entorno político, y yo voy a garantizar que se hagan evaluaciones yo voy a evaluar que toda el engranaje de intercambio de información y de transparencia
pues tenga la confidencialidad necesaria y que tú tengas, lo puedas salvaguardar de la forma y de la seguridad requerida. Yo también voy a revisar que tus marcos jurídicos se encaminen y encajen con todos estos lineamientos de esos organismos que sí están velando por el esquema de beneficiario final. Y por último, yo voy a revisar la efectividad de la aplicación de esa norma de colaboración o de pedimento de información o intercambio de información sobre sistemas fiscales, y en donde entra muy en juego el tema de beneficiario final. Con lo cual, el Foro Global, que sí es un ente muy importante, no le dice a los países qué hacer o cómo hacerlo, pero sí garantiza que se haga de la forma más confidencial, transparente y eficiente posible. Y al día de hoy, me pueden corregir si se ha incluido algún país más, pero hasta el 2022 colaboraba con 95 países, que es importante, y había logrado recaudar muchos millones, logrando una recaudación mucho más eficiente en distintos sistemas fiscales, sobre todo de Latinoamérica. Con estos asuntos que estamos comentando me surgen una serie de reflexiones. Quizá yendo un poquito más arriba, pues surge precisamente el ámbito de del poder coercitivo del derecho internacional y dentro de él, pues eso, el ámbito del derecho penal. La siguiente cuestión también es, pues las reformas que se están dando a nivel mundial en materia de establecer la responsabilidad penal de determinadas figuras. Y aquí en ese sentido las iniciativas que se han estado dando inicialmente en Estados Unidos, ahora en el ámbito europeo, de considerar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de alguna forma es un paso siguiente. Quizá la siguiente cuestión sería la homogeneización del derecho a nivel, pues eso, de lo que es determinadas tipificaciones, como determinados actos delictivos pues son penados en un ámbito español y no así en un ámbito pues, brasileño, ¿no? Y esto hace que de alguna forma surjan situaciones de aplicación extraterritorial de la norma, ¿no? Pero desde luego en todos los aspectos en materia de prevención del blanqueo de capitales, de cortar las vías de la estructura delictiva, precisamente surge el poder coercitivo de la norma. ¿En qué medida? Pues hay organismos que de alguna manera tendrían esa capacidad de aplicar esta cuestión. Desgraciadamente, aquí en ese sentido, pues no encontramos un organismo a nivel internacional que aplique un poder coercitivo en cuanto a lo que es la norma, partiendo de la base de, como estaba diciendo Cibeles o que estaba diciendo Carlos, es que son recomendaciones. Pero oiga, si no me lo obligan, pues sí, quizá me enfrento a un problema reputacional. Quizá a lo mejor, nos encontramos como determinadas estructuras de paraísos fiscales, pues viven precisamente de esa ambigüedad que permite el canalizar estas estructuras opacas y, ¿por qué no? Incluso establecer lo que es el leitmotiv de estos estados, ¿no? No podíamos entendernos determinadas estructuras de países, desgraciadamente ligados a la Commonwealth, al ámbito británico, y que precisamente han sido utilizados como paraísos fiscales, ¿no? Y ojo, que no quiero monopolizarlo, ¿no? Porque, no olvidemos que aquí tenemos, países muy próximos en el ámbito europeo que tienen, lo que es una estructura más relajada. Bien, por tanto, aquí en ese sentido, ¿es necesario tener una armonización de la norma? Mi sugerencia es que sí. 2, que haya, digamos, unos organismos que a nivel internacional marquen esa labor de armonización. Desde luego, ahí precisamente el Foro Global, Gafi, ahí lo está haciendo, ¿no? Que hay también hasta incluso bloques que deberían de aplicar la reciprocidad de la norma, desde luego. Y aquí en un ámbito latinoamericano, las últimas cumbres que se han estado dando, precisamente han ido impulsando y han ido enfatizando precisamente en esa labor que a un nivel latinoamericano deberíamos estar haciendo. Si nos ponemos a ver, pues sí, efectivamente, ahora mismo entre España, República Dominicana, México, Perú, pues existen tratados para evitar la doble imposición internacional. Pero no existen sistemas de cooperación mutua, sistemas de comunicación de titularidad real. Y esto hace que de alguna forma, nuestras propias legislaciones permitan tener esa situación ambigua de poder acoger en nuestros propios estados,
o situaciones que no están del todo adecuadas en el estado espejo. Bien, ¿podríamos abogar precisamente por esta labor? He aquí mi pregunta. Lucho, ¿tú qué opinas? Lucho se nos ha quedado sin palabras. Tiene bloqueado el... Solo estaba buscando el botoncito del audio. Muchas gracias por la forma como han introducido el tema. Creo que ha sido muy pertinente que Carlos Pérez diera una introducción sobre la importancia del tema de la identificación del beneficiario final, y luego tú has empezado con una visión bastante profunda por el nivel de avance que tienen en España y, por qué no decirlo, en Europa. Y luego Cibeles nos manifiesta el estadio en proceso en el que se encuentra esta legislación en Latinoamérica. Yo debo decir que siempre surge en mí la pregunta histórica, ¿no? De qué cosa es lo que podemos hacer hacia adelante para que la trayectoria de la lucha contra el lavado de activos tenga un resultado mejor que el que ha tenido hasta ahora. En lo que va de mi vida profesional, desde el año 1991 o 92, he participado en congresos internacionales de prevención de lavado de dinero, antifraude, anticorrupción. Y la evidencia muestra que en todos los aspectos lo que venimos haciendo tiene un espacio increíble de mejora que se relaciona con lo que tú acabas de comentar. Esa facilidad que tiene la criminalidad global de sumergirse en las porciones más débiles de nuestras geografías. Y por lo tanto, lo que comentas tú, estos mecanismos de identificación del que transacciona, del que está detrás del que transacciona, de la estructura legal, civil o, imaginemos, informal que está detrás del que transacciona. Por otro lado, los acuerdos entre países, la armonización de la tipificación del delito, no solamente la armonización en el papel, sino en la ejecución de los procesos, teniendo diferentes enfoques de justicia en los diferentes hemisferios, ¿no? En Europa y en Norteamérica o en Inglaterra. Fíjate, ¿qué podemos hacer para que esto cambie? Porque el problema no se ha reducido desde hace 30 años. El problema de lavado de dinero, de financiamiento de terrorismo y otras fuentes, como decía, los delitos precedentes que comentó Cibeles, ¿no? Los diferentes fuentes de activos que pueden ser luego introducidos en los sistemas formales como lavado. Y todo eso ha aumentado en el tiempo. La tecnología ha apoyado para que estos mecanismos, los criptos, las transacciones internacionales, la capacidad para desplazar a las personas y su identidad ya no está en su DNI ni en su cara, está en los aparatos móviles. La tecnología ha ayudado para eso. La legislación sigue avanzando, su capacidad para ejecutarse y aplicarse no avanza al mismo ritmo. Entonces, creo que quiero rescatar los tres elementos que ha mencionado. En primer lugar, Carlos, la importancia de la identificación del último beneficiario o beneficiarios o estructuras legales que se benefician de estas transacciones financieras indebidas. Por otro lado, el hecho de que haya esfuerzos asimétricos en las geografías que representamos para poder enfrentar este flagelo de la humanidad. Por otro lado, quiero resaltar lo que acabas de comentar, que es esta interacción entre las instituciones a nivel
global de forma descentralizada, es decir, ¿qué puede hacer Europa para apoyar a Latinoamérica, para desarrollar mecanismos conjuntos de colaboración, para poder enfrentar tipos específicos de estos delitos? Has mencionado a los notarios, una pieza clave. Has mencionado a los sujetos obligados, piezas claves en esta legislación. Entonces creo que este panorama es el que es muy sencillo de imaginar, es más complejo de ejecutar, y ahí resalto las ideas que has mencionado, Miguel. Quisiera poner sobre la mesa una reflexión que a un nivel latinoamericano deberíamos de tener, que es la existencia de dos países que están tipificados a nivel Gafi, pues bueno, pues de especial atención, ¿no? Uno de ellos es Panamá y otro de ellos es Nicaragua. No entro a valorar las razones por las cuales Nicaragua está dentro de esta lista, pero sí la realidad que se vive en Panamá, que no olvidemos, podemos generar, pues, crear estructuras fideicomisarias, celdas, sistemas de trust, temas jurídicos en los cuales es realmente complicado llegar a conocer la titularidad real. Aquí en ese sentido, pues bueno, pues hombre, han sido distintas las iniciativas que se están realizando a nivel latinoamericano, precisamente, pues bueno, pues para evitar que dentro de lo que es un ámbito tan nuestro como es precisamente el tener ese acervo común de esa afinidad cultural que pueda existir con países latinoamericanos, que no haya ese sustrato jurídico que de alguna forma tienda a armonizar pues estos sistemas de control y estos sistemas de prevención. Claro, no sé si a lo mejor tiene sentido el crear un organismo como puede ser el CEPLAC en España, como pueden ser otros sistemas de monitorización, de control, que se pudieran estar dando a nivel latinoamericano. Quizá estoy hablando de lo que es una utopía, pero no sé hasta qué punto, Carlos, ¿lo ves tú? Que sería factible el crear un organismo a nivel latinoamericano, de países latinoamericanos, que precisamente permitan tener esa vertiente de países comunes. Y ojo, que a lo mejor estaríamos hasta incluso teniendo un foro de intercambio interesante. No olvidemos que el ámbito europeo, más o menos, con el ámbito de España y Portugal, se podría cubrir bien y de alguna forma beneficiar al resto de la comunidad latinoamericana en ese sentido. Y obviamente el papel relevante que tiene tu país con respecto al intercambio de información que se está dando con el hermano mayor norteamericano. Sí, por temas de FATCA, ¿va? Sí, mira, yo creo que sería lo idóneo tener un sistema de registro global de beneficiarios finales. Creo que, como lo estamos diciendo, ellos hablan mucho de beneficiario final y es una excelente idea, porque al final de cuentas estamos hablando en materia de delito de la persona que en realidad toma la decisión de llevar a cabo la comisión de la conducta. O sea, ese es el gran punto del por qué tanto el día de hoy se habla de beneficiarios finales. Creo que lo han tenido o lo buscan tener controlado a través de los dos grupos que hemos hablado hoy, ¿no? Gafi con sus divisiones, ¿no? En este caso para nosotros Gafilat, y Foro Global a través de los sistemas de evaluaciones que se hacen a los países. El problema es que las jurisdicciones o los estados solamente hacen marcos regulatorios para cumplir y poder tener palomita en Gafi en recomendación 24 y 25, en Foro Global, también para los temas de intercambios de información, que es otra de las palomitas que tiene que existir, pero la realidad, como pasa también mucho en temas de blanqueo, es que no hay la parte preventiva en los estados cada vez es más sólida, pero la parte persecutoria sigue siendo igual de endeble. Es decir, para que tengamos una idea, en México en 2000, por ejemplo, para el tema de blanqueo, teníamos 8 sentencias desde el año 89 hasta el año 2008, 8 sentenciados únicamente por blanqueo de capitales. Es absolutamente nada, si estamos de acuerdo, sobre todo por las problemáticas que vivimos en México, ¿no? Y a la fecha, después de las modificaciones, tienes aproximadamente 40 sentencias adicionales de 2012 a 2023, lo cual sigue siendo absolutamente un tema absurdo. ¿Qué es lo que se tiene que entender? Porque también, aunque Foro Global y Gafi, que son ese grupo los que tendrían que quizá ir más en adelante a hacer una unificación de transparencia y cooperación, el problema es que también entre ellos tienen un cierto margen o disputa.
¿no? Foro Global lo dice muy claramente, hey, yo también creo beneficiario final tomando recomendación 24 y 25 del Grupo de Acción Financiera Internacional, pero tiene que dejar muy claro que la persecución de las haciendas tiene que derivar específicamente de los delitos o de las conductas o para los sujetos que tengan vinculación con características tributarias. Es decir, si tú no eres un ente tributario, técnicamente el marco regulatorio de Foro Global y de las haciendas no te aplica para la determinación de los delitos como lavado de dinero, o no tendría por qué aplicarlo. En esa discusión longeva de si sí o no es un delito precedente, ¿no?, que tenemos en todos los estados y que cada día se va aclarando más, eso es lo importante, pero sigue siendo longevo. Dos, el punto en el margen de la determinación, hace rato Lucho lo decía, sí, el Estado lo determina, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Porque ¿qué encontramos en la realidad? No hay información, no tengo por qué revelarlo, por qué lo quiero llevar a cabo, entregarlo, y creo que tampoco hay una debida determinación porque le están dejando a los sujetos que ellos sean, o los contribuyentes, que ellos sean los que determinen la propia función de su beneficiario controlador sin un entendimiento técnico de lo mismo. Porque tanto Grupo de Acción Financiera como Foro Global dice, tendrás que aplicar mecanismos de control interno para poder llevar a cabo la determinación de tu propio beneficiario controlador. Es una autodeterminación, permítanme decirlo, en vinculación al delito, como hace rato también Miguel lo decía. ¿Te estás determinando mal o te estás determinando bien, sobre todo con las modificaciones que ahora traemos por dolosos eventuales vinculados con delitos como lavado de dinero y como delitos fiscales? Es decir, te estás haciendo, acá decimos el tío Lolo, ¿no? Como que hace el representante legal. No, dice que tendrás que aplicar un mecanismo de control interno, es decir, entrevistas, verificaciones, ¿me explico? Cuestionamientos, no es nada más la tenencia accionaria, los porcentajes, es decir, tienes que ir al meollo de esa parte que está en la parte de atrás. Dice, deberás aplicar una prueba de cascada. Y muchos dicen, no, es optativo, ¿no? ¿Cómo lo dice Foro Global? No sé, el que impone decisiones en la asamblea o el que tenga más del 25%, lo dice igual Gafi. Y tú dices, pues a mí me conviene el administrador. No. Tienes que hacer un sistema razonado en la toma de decisión de quién va a ser el beneficiario controlador. No es optativo. Bajo ese entender, es cuando creo que la determinación del beneficiario final empieza a tener ciertos márgenes y problemáticas, ¿no? Sí, en el Estado mexicano nosotros informamos desde el año 2012 que firmamos, bueno, el tema de FATCA, ¿no?, que nosotros tenemos, sabemos que también por allá hay, y posteriormente tenemos un convenio con 274 países para hacer márgenes de intercambio de información a través de cuentas bancarias, es decir, no podemos quitar de la raya que también sistema financiero determina beneficiarios finales, ¿verdad? Eso también es muy claro. Así como Miguel decía, notarios al momento de constitución, pero también sistema financiero está en un sistema de verificación y ahora nosotros también de manera independiente se dice, hey, todos ustedes tienen que determinar, y hace rato lo platicaba yo, ya no solo al beneficiario final, porque el beneficiario final es una serie estructurada, una figura estructurada de quien toma las decisiones de manera directa o indirecta, ¿no? Hace rato que platicábamos en asociaciones, lo dejan muy claro, dice, oye, y en asociaciones, pues entonces es la administración. No, en asociaciones el beneficiario final lo dejan muy claro, puede ser el que se beneficia de los propios servicios, ¿verdad?, que tienen que llevar amparados. Y entonces ahí se aúna, sobre todo por recomendación 8A, con los temas de terrorismo que Miguel muy bien citaba, y dice, éjale, si tú estás regulado con márgenes de prevención de lavado, también tienes que estar regulado con los márgenes y las últimas modificaciones por recomendación 8 a la determinación de que todo sistema que perciba principalmente donativos, organizaciones sin fines de lucro, conocer con quién es todo el margen de interacción, que esa es otra de las que vino con la modificación de las guías para recomendaciones 24 y 25 de Gafi, para determinar, hace rato lo dije, al titular final. Ya no es el beneficiario solamente aquel que está en asamblea, aquel que tiene un porcentaje, no, sino que derivado del control interno, y aquí es donde viene mucho lo que trabajamos aquí en Grupo 1 de APEGRI, ¿no?, en cumplimiento, y trabajamos en la asociación, los sistemas de control, el sistema de medición del riesgo, ¿no? Es decir, ¿quién toma la decisión atrás de? ¿Cómo lo vas a determinar? Y se va a acabar de vincular con lo que también ustedes decían, ¿no?, con esa figura en la cual o determinas debidamente y tú mismo pones de frente a la autoridad
a quizá el autor material de la comisión de la conducta criminal, en la toma de decisiones, por ejemplo, en los temas fiscales o en los temas como lavado de dinero, que es eso lo que se está haciendo, y eso es la parte que obvio no agrada, no agrada al contribuyente, no agrada a las empresas, porque dicen, oye, entonces yo te lo estoy poniendo así, le estás acortando un camino que por eso te dicen, tiene que haber un sistema de custodia, tiene que haber un sistema de verificación de información, no es información abierta a todos, y entonces empieza a conglomerarse otros sistemas como protección de datos, manejo de información, y entonces empezamos con una práctica de cumplimiento normativo sumamente importante. Creo que la figura del beneficiario final acaba de generar, hemos platicado ya casi en esta hora, temas en los cuales vamos a hacer una vinculación de la información. Sí, es para transparencia, sí, lo idóneo es que hubiera ese sistema de registro, eso es creo que a lo que vamos a llegar, no tardamos mucho, creo que para 2030 casi todos estaremos con ese sistema de regulación. El problema es el trabajo de a pie de las empresas, ¿verdad? El trabajo que se tiene que hacer, y para eso no hay más que hacer márgenes de cumplimiento, ¿verdad? Creo que esa es una invitación que tendríamos que hacerlo, pero un cumplimiento globalizado, a lo mejor no hemos tocado un poquito el tema, Miguel por ahí lo señaló, pero pues para eso está también ahora con 37.301, ¿no? Que es esa verificación integral, ya no como se maneja solamente separado el cumplimiento de yo hago responsabilidad penal, ¿no? Y yo hago fiscal, y yo hago... No, la importancia de la visión periférica, porque ese beneficiario final no estamos diciendo que solamente toma decisiones para lavado y para fiscal, no, toma decisiones para temas como ambientales, para temas protección de datos, para temas de gestión de proyectos, para temas de corrupción. Entonces, la figura del beneficiario final, creo yo que lo que tenemos que abundar en la práctica es el cuidado interno hacia toda la toma de decisiones, y sí, en la parte internacional tendrá que haber forzosamente un sistema de registro de intercambio de información que nos lo pone, ¿no? De, es para intercambios de información. Sí, pero ¿y qué vas a hacer con esa información? En algún momento será complicado, pero yo creo que sí tendríamos que pugnar por tener una unificación en las sanciones del manejo de los delitos fiscales y de los delitos de lavado de dinero, ¿no? Que creo que a lo mejor es un sueño guajiro, pero no hay otra forma en la cual se pudiera contener, creo. Fíjense, el interés de este tipo de cafés es poner de manifiesto la dificultad de la aplicación de la norma a nivel internacional, precisamente la complicación para llegar a conocer la titularidad real, pero sobre todo el énfasis en establecer mecanismos coordinados de control, marcos, que de alguna manera, pues bueno, la aplicación de la norma con filosofía ISO 31000, con filosofía 37301, que muy bien está diciendo Carlos, que precisamente nos permite no solamente tener un adecuado cumplimiento normativo, una adecuada adaptación a las reglas de compliance, sino también hasta incluso mitigar una cuestión importante, que es la exposición al riesgo reputacional, que ya sea a nivel organizativo de cada una de las sociedades, de las estructuras jurídicas a las cuales estamos presentes, sino también incluso a nivel de los distintos estados en los cuales APEGRI forma parte. Desde luego que sí. Sí, así es. Y bueno, pues yo creo que vamos haciendo márgenes o conclusiones. Si quieren, no sé qué les parece si vamos haciendo una conclusión breve cada uno para ir dando. Y como siempre, pues primero las damas, ¿verdad? Cibeles, adelante primero tu amiga. Y una conclusión vamos sacando de todos estos temas. Lo mío es bien breve. Yo creo que es muy complejo. Se necesita la participación y el interés de muchas partes, sobre todo temas públicos, y quizás, y hablo desde mi propia realidad, son los menos interesados porque es desde donde muchas veces se filtran o se relajan todas estas medidas y desde donde se dan muchos casos de ocultación de ese beneficiario final. Entonces sí necesitamos mucha colaboración, no solo de organismos internacionales, sino también del interés público, del interés de otros organismos con más latencia o con más impacto a nivel social en cada una de las localidades sobre las que estamos hablando. Pero sin embargo yo soy más optimista y sí creo que estamos en el camino, sí creo que estamos haciendo cosas y sí creo que vamos con buen fin y que vamos bien. Vamos lentos pero con pasos sostenidos.
Así es, así es. Y bueno, pues tienes razón, amiga, ya cada día vamos avanzando, ¿no? Cada día, cada marco regulatorio y cada cumplimiento pues nos va ayudando. Pues, Miguel, ¿qué te parece ya que Lucho nos ayude a hacer las conclusiones generales? Porque lo dejamos hablar muy poquito y yo sé que Lucho es muy bueno para esa parte. Entonces, adelante, adelante. Bien, aquí en ese sentido es enfatizar que es una cuestión de derecho natural, de derecho que está por encima de cualquier normativa aplicable, que es precisamente el eliminar las fuentes de financiación, ya sea para la comisión de actos delictivos como de la canalización del beneficio obtenido. Precisamente enfatizar en la labor de cooperación, de preservar ese fin común que tenemos, de evitar estos mecanismos que se puedan estar dando y, por tanto, la obligación de establecer compromisos a nivel cada una de las sociedades, a cada uno de los Estados miembros, que si vienen acompañados de una legislación es magnífica. Desgraciadamente, el poder coercitivo a nivel internacional no existe, lo cual precisamente enfatiza en la labor de supervisión, de cooperación que tenemos todos los sujetos jurídicos que estamos operando en el mercado. Así es, tienes mucha razón, Miguel. Creo que esa es la mejor forma y de lo que tendríamos y ojalá lleguemos también en esta parte. Muy bien. Lucho, adelante, amigo, tú cierras este café y bueno, pues adelante con tus conclusiones. En primer lugar, quiero aplaudir la claridad con la que se ha abordado el tema desde un inicio, es decir, dando la posibilidad de que todo aquel profesional dentro de APEGRI y fuera de APEGRI que tenga interés en el tema va a poder utilizar el material de este café para poder aplicarlo en su propia realidad. El tema del cumplimiento normativo, la prevención del lavado, en realidad los temas que hemos abordado, como bien lo dijiste, Carlos, son transversales a la vida de las personas. Miguel lo ha dicho de otra manera, es un derecho natural. Cibeles lo ha dicho, todos estamos enfocados en avanzar. Yo he dado una visión pesimista y permítanme dar dos visiones optimistas. He dicho, desde el año 92 he participado en el Respondacon 1 y el Respondacon 2, segundo Congreso Latinoamericano para la Prevención del Fraude y la Corrupción. En el año 2010, igualmente participé en un foro de prevención para peritos judiciales, donde se abordaba el hecho de que la tecnología se convertía en una herramienta al mismo tiempo de apoyo, se convertía en una herramienta para los delincuentes. Estamos en el año 2023, han pasado muchos años y los temas que tocamos hace poco en la Asociación de Especialistas Certificados en Fraude, también tocábamos los temas que ahora estamos conversando. Pero creo que el tema de beneficiario final que ustedes muy bien han detallado es crítico para poder avanzar con una pendiente mejor. Quiero mencionar dos cosas. Uno, la tecnología. Es necesario el uso de modelos analíticos que permitan la identificación de transacciones en sus fuentes más diversas, como bien lo has mencionado, Carlos. No solamente es la prevención asociada con el tráfico. Hay muchas fuentes o delitos precedentes que van a alimentarlo y por lo tanto los modelos deben ser capaces de incorporar eso. En el mundo financiero ya se están aplicando modelos analíticos ya por mandato de la superintendencia, por ejemplo, en el Perú, con una perspectiva de riesgos. ¿Sí? Pero no basta con conocer al cliente, como bien lo comentó Miguel, sino hay que conocer las estructuras que están detrás, los mecanismos y sobre todo los diversos beneficiarios que hay detrás de estas transacciones. Eso es por un lado. Por otro lado, quiero resaltar el hecho de que los mecanismos de comunicación ahora ya permiten que el factor reputación sea mucho más sensible que antes y por lo tanto puede ser un impulsor, un driver, un pivote de acciones que hagan más sensibles a las entidades
privadas y públicas en relación con la divulgación de estos actos. Entonces, cuando comentaba Cibeles que existe una cultura de ocultamiento, pues cada vez es menos fácil ocultar, porque existen estos mecanismos. Ambas son palancas que pueden ayudar al objetivo de esta lucha contra el lavado de dinero. Y creo que la identificación también, por otro lado, se hace cada vez más dispersa por el hecho de que tenemos nuestra identidad ya no en un bolsillo de nuestro pantalón, en una cartera o una billetera, sino que nuestra identidad está dispersa en diferentes aplicativos y por lo tanto vulnerable a esta falsificación o suplantación. Con esto quiero mencionar también que ha sido muy enriquecedor el ver las perspectivas de Europa, gracias Miguel, la perspectiva latinoamericana, muchas gracias Cibeles, y la perspectiva también de México, un actor relevante en la región latinoamericana. Gracias Carlos y gracias por acogernos en este espacio de Un Café con Riesgo de APEGRI. Con esto quiero dejarte la palabra, Carlos, para que nos puedas dar un mensaje de despedida, tú como líder del grupo 1 de cumplimiento. No, pues más que nada agradecerle a todos los que nos siguen, ¿verdad?, en la transmisión y a todos los que nos verán, por favor. Siempre en APEGRI estamos en la mejor disposición de compartirles información acerca de toda esta parte de gestión de riesgos y bueno, pues a ustedes agradecerles su tiempo, su apoyo para que pudiéramos platicar de este tema del beneficiario final y bueno, invitar a todos los que nos escuchen a que sigan las transmisiones de los cafés con riesgo que tenemos, a todas nuestras cuentas, que se suscriban, de verdad. Estamos empezando a sacar material, creo, sumamente importante. Por ahí están pasando nuestras redes sociales para que se unan a nosotros y bueno, pues esperamos que no sea la primera, la última, que nos ayudan, que compartan. El conocimiento debe ser compartido, dicen que si no, no sirve de mucho. Entonces, pues no me resta más que agradecerles y pues nos vemos en la siguiente transmisión de nuestro Café con Riesgo. Les mando un fuerte abrazo y bueno, pues que pasen un excelente día a todos, a donde quiera que se encuentren. La ventaja de APEGRI es esto, señores, es mundial y nos vemos a todas horas. Luego hasta nos andamos despertando unos a otros. Entonces, amigos, les mando un fuerte abrazo y les agradezco mucho. Hasta luego. Y hasta la próxima. Hasta luego.